Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos volver a reunirnos alrededor de su palabra. Y en esta ocasión vamos a mirar algo que Jesús mismo enseñó. Está en Mateo, en el capítulo 20, los primeros versículos. Y voy a hacer una lectura de estos versículos y después miramos algunas de las cosas que Jesús nos dejó y que podemos aprovechar hoy para nosotros. Dice entonces Mateo capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Esta enseñanza, esta parábola, esta historia con la que Jesús estaba enseñando es justamente una enseñanza de Jesús. Y si miramos esta parábola desde un punto de vista laboral o materialista o sindicalista o de la forma humana que queramos ver esta parábola, vamos a tener serios problemas para entender lo que Jesús estaba explicando. Primero, porque Jesús justamente no es un empresario, lo que estaba enseñando no se trataba de una empresa, no es un abogado, no es un sindicalista, no es un político, es Jesús mismo el que está enseñando. Y segundo, lo que está explicando o revelando o mostrando en este momento con esta parábola Jesús es el reino de los cielos con una semejanza. Y en esto hay que ser cuidadoso cuando Jesús usa semejanzas, porque justamente la semejanza apunta hacia algún tipo de enseñanza. Tengamos en cuenta que el reino de los cielos es algo realmente muy amplio. No es posible simplificarlo al extremo de una historia. Entonces, de hecho, ninguna o casi ninguna explicación en la Biblia tiende a ser un libro científico, a mostrar las cosas con el método científico. Entonces, hay que mirar cuidadosamente lo que Jesús enseña, por qué lo enseña, el contexto en el que lo enseña y hacia dónde apunta. De hecho, una de las primeras cosas que podemos mirar en lo que leímos es la primera palabra, que dice ¿por qué? Ese por qué no es casual en esta parte del texto, porque, de hecho, valga la redundancia, podemos relacionarlo directamente con el texto anterior, donde está Pedro hablando con Jesús y en el medio de otra situación, y le dice Pedro: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro estaba preguntando qué iba a tener de alguna manera a cambio, ¿no? Y de hecho, después de esta enseñanza, en el propio capítulo 20, aparecen otros discípulos con la intención, con el pedido, con el requerimiento, si se quiere, a Jesús de decirle que uno se siente a la izquierda y otro a la derecha.
aparentemente estaban muy preocupados con lo que iban a recibir, con los lugares de alguna manera que iban a ocupar o con las cosas que iban a recibir a cambio de lo que estaban haciendo. Y quizás se les perdía, como muchas veces también se nos pierde a nosotros, que estaban nada menos y nada más que con Jesús, o mejor dicho, nada menos que con Jesús. Pero vamos al texto, no vamos a ir palabra por palabra porque si no se va a hacer muy largo sin duda. Vamos al texto, digamos, la primera parte del texto habla del padre de familia que es dueño de una viña y que sale a contratar obreros para su viña. Cuando habla la primera parte, que dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, podemos situarlo en algo bastante común de la época, que era sobre el principio del día, se salía a contratar obreros para lo que fuera necesario. Normalmente el principio del día se asocia aproximadamente con las 6 de la mañana, porque también aproximadamente el tiempo de labor de un día era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces sale temprano, podríamos decir, de hecho otras traducciones indican por la madrugada, y sale a contratar obreros y de hecho contrata obreros por un denario por el día de trabajo, que también era para la época una paga bastante estándar y conocida que cubría los gastos, podríamos decir, de una familia en esa época para ese día. Pero no queda allí la historia, sino que este grupo va a trabajar, este primer grupo va a trabajar y el señor de la viña, el dueño de la viña, vuelve más tarde, aproximadamente también en horas actuales, podríamos decir a las 9 de la mañana, y a estos obreros, en vez de contratarlos por un denario, les dice, van a recibir lo que sea justo. Y estos obreros van. Pero no queda allí la historia, sino que el señor de la viña, el dueño de esta viña, vuelve a salir a contratar. Y contrata a las 12 del mediodía, contrata a las 3 de la tarde y contrata a las 5 de la tarde. Uno dice, es un poco raro, 5 o aproximadamente sobre el fin del día, de hecho, del día, por lo menos del día laboral. Uno desde el punto de vista laboral dice, bueno, para eso que ni salga, porque entre que los obreros llegan a la viña y empiezan a trabajar, poco van a trabajar. Y a estos últimos, es interesante que a estos últimos les pregunta, ¿por qué estáis aquí? Y ellos le dicen, nadie nos contrató, estamos esperando. Así que, y lo que les dice a estos obreros es, vayan y van a recibir lo que sea justo. Al final del día, o de hecho sobre la noche, como dice el texto, llama al mayordomo y le indica que empiece a pagar. Y una parte interesante que queda explícita en este texto es que le dice al mayordomo de manera específica que arranque al revés de cómo llegaron, es decir, que empiece a pagar a los últimos y luego empiece a pagar hacia los primeros. Y, oh sorpresa, podríamos decir, todos reciben lo mismo, todos reciben un denario. Los únicos que reaccionaron frente a este pago y reaccionaron mal fueron justamente los contratados, los que habían estado desde el inicio mismo del día, que tenían este contrato de un día por un denario. Y la historia ya no se centra en el contrato o en cómo llegaron los obreros a la viña, sino que se centra directamente en estos obreros que se quejaron y dijeron, tendrías que pagarnos más. Si estuviera en Argentina, armaban piquete. Pero podríamos identificar algunos errores que cometían este primer grupo respecto de quejarse con el dueño de la viña para recibir más. El primero de los errores que podríamos identificar es el de compararse con los demás. Ellos hicieron su propio análisis de su trabajo. Por supuesto, ese análisis dio que ellos trabajaron más y mejor que los demás.
probablemente algo nos pase parecido. Y ellos eran diferentes, no podían recibir lo mismo. De hecho, no solo no podían recibir lo mismo, o reclamaron no recibir lo mismo, sino que tenían necesariamente que recibir más, y por eso murmuraron y por eso se quejaron frente al dueño de la viña. Y no se quedaron solo en ese análisis y en ese reclamo. Avanzaron y le dijeron explícitamente al dueño de la viña, estos postreros no son como nosotros. Los hiciste iguales que a nosotros. ¿Cómo vas a hacer eso? Además, nosotros soportamos el calor, la carga y el calor del día. Parecen los héroes de la viña. Parece que sin ellos la viña se venía a pique, se secaba, no había más uvas sin ellos. Y efectivamente, ellos eran a sus ojos mejores que todos los demás. Y no solamente cometieron ese error, sino que además se pusieron en el lugar de decirle al dueño de la viña lo que tenía que hacer. Ni se te ocurra pagarnos como a estos otros, sino que nosotros somos mejores. Nada menos que al dueño de la viña, que era el que los había contratado a ellos, y de hecho los había contratado a todos. Es interesante que el dueño de la viña, este padre de familia, no se pone a discutir con ellos respecto de su análisis. Lo que les responde es justamente lo que leímos, y les dijo: mi contrato está cumplido. Yo los contraté a ustedes por un denario, y un denario es lo que les di, así que no hay agravio. No falté a mi palabra, no cancelé mi contrato, no nada. Tomen su denario y eso es todo lo que habíamos acordado, y eso es lo que van a recibir. Si en esta explicación no identificamos la bondad de este dueño de la viña, nos perdemos lo más importante de la explicación, porque probablemente podemos hacer un montón de análisis y de miradas, pero en todos los casos vamos a encontrar que el que contrata es el mismo, y el que llama es el mismo, y el que paga es el mismo. Y en ningún caso le queda debiendo nada a nadie. Y en todos los casos, muy probablemente, y esto es personal, no necesariamente es teología, muy probablemente a todos les haya pagado por bueno que era nomás. Porque de hecho, por ejemplo, si no contrataba a nadie más, excepto a los primeros, sin duda esos primeros hubieran tenido mucho más trabajo. Si no llegaba gente a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Pero en cualquier caso, aún a esos primeros que podría decirles, bueno, en realidad trabajaste menos que si hubiera habido más gente, de todas maneras no tiene ningún problema en darles lo que había acordado con ellos. Como en muchas parábolas podemos identificarnos con algunos personajes. Sin duda no nos identificamos con el dueño de la viña, porque dueño de la viña hay uno solo, y sin dudas es Dios. Pero podemos pensar qué pasaría si fuéramos de los últimos contratados, ¿no? Los que llegamos a las 5 de la tarde. Un denario, buenísimo, festejo. No, hacemos fiestas, de hecho, porque casi no trabajamos, casi que lo único que hicimos fue ir, trabajar un poquito y ya nos pagaron. De hecho, hasta nos pagaron temprano, si se quiere, porque nos pagaron antes que los demás, así que hacemos fiesta. Pero a medida que empezamos a ponernos en los lugares de los trabajadores que estuvieron desde más temprano, podemos correr por lo menos el riesgo, y en algún momento hasta hemos caído, o yo por lo menos he caído en ese riesgo de ponerme en reclamador de lo que Dios me tendría que dar, o también se corre el riesgo de de ponerse en un lugar completamente erróneo, que es decirle a Dios lo que tiene que hacer, al dueño de la viña lo que tiene que hacer. Ceñidos al texto, esto podría decirse, el foco o lo primero que podemos mirar del texto.
Sin embargo, podemos ver algunos otros aspectos que esta enseñanza nos muestra. Algunas otras cosas que podemos ver a partir de acá. Una de las cosas que siempre me llamó la atención de esta parábola, como de varias otras, como por ejemplo la del padre bueno con los 2 hijos o alguna otra también, es esto de considerarnos a veces no somos como estos. Por ahí es solo mi problema, pero bueno, lo comparto en cualquier caso. Era también un problema de estos trabajadores que no eran como esos, que no eran iguales. Y una cosa interesante que también está en la Biblia, en el capítulo 9 de Juan, lo leo directamente sin buscarlo porque lo tengo aquí anotado. En el contexto de la sanidad de un ciego de nacimiento, se nos cuenta, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y esto de no somos iguales a los demás, en algún momento Jesús planta bandera de alguna manera con esto y les dice: miren, ciegos están todos, o ciegos son los que no me ven. Y de hecho esto no es una interpretación aislada de la Biblia, porque de hecho también en Romanos 3:23 claramente dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, en un punto no hay alternativa, somos todos iguales. Y en el punto de la salvación específicamente no hay estos otros que no pueden ser igual a nosotros y nosotros que somos los héroes o los que sabemos. Sin duda todos necesitamos a Dios. Y como varias veces hemos dicho, y parafraseando un poco esta enseñanza de Jesús de los ciegos, el problema más serio no es la ceguera o no es el pecado específicamente. El problema serio es que los ciegos afirmen que son ellos los que ven. El problema es que nosotros pensemos que no somos como los demás, que no tenemos ningún problema y que somos mejores. Y a partir de ese momento en que queda claro que todos necesitamos del Señor, que el que nos contrata, el que nos llama es uno solo, el que nos da el lugar en la viña es uno solo, el que nos da el pago es uno solo, básicamente que todos somos necesitados de la gracia de Dios, que solo el Señor nos puede dar, podemos aclarar alguna cosita más. Sobre todo en términos específicos de esto que decían los que se quejaban de nosotros soportamos la carga y el calor del día, como que ellos eran los valiosos dentro de la viña. Y los otros, no sé si tenían valor, pero si tenían algún valor, eran de menos valor. Y algo sobre lo que gracias a Dios el Señor nos dejó escrito en una de las cartas de Pablo, de Filipenses, capítulo 3, donde Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y doy gracias a Dios por esta parte de la Biblia que nos quedó escrita hasta nuestros días, porque justamente si había alguien que tenía de qué gloriarse, como él mismo lo dice, era el apóstol Pablo. Y en esta lista el apóstol Pablo saca las cartulinas, digamos, ¿no? Sacó todos los pergaminos de Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, si alguien tenía de qué gloriarse, vean esa lista que despliega Pablo y dicen, miren muchachos, si hay alguno acá que se pueda hacer el importante, soy yo. Pero doy gracias a Dios porque justamente esa lista de cosas que sin duda eran importantes y para la sociedad, sobre todo judía, eran probablemente las más importantes, él mismo decía, cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, todas esas cosas muy buenas, comparadas con el amor de Cristo, no tienen nada para hacer. No tienen ni para empezar. Son pérdidas. Es decir, si esas cosas nos van a distraer respecto del amor de Cristo, estamos perdidos. Estamos perdidos y no tienen sentido. De hecho, varias veces he hablado con hermanos y aún con compañeros de trabajo y les digo básicamente esto. Yo no dejo de dar gracias a Dios por todas las cosas que Dios me ha dado y que tengo y que son preciosas. Mi familia, mi esposa, mis hijos, en términos materiales, mi trabajo, la forma en que podemos administrar las cosas, en términos también no materiales, la gente a la que quiero y que me quiere un montón. Y que doy gracias a Dios por todas esas cosas. Pero el que le da sentido a todas esas cosas en mi vida es Dios. Porque yo sin Dios me quedo sin nada. El que pone en orden todas esas cosas en mi vida es Dios. Por último, algunos detalles que podemos ver también a partir de esta parábola. Y uno de los detalles que yo me lo enteré hace muy poquito, a pesar de conocer esta parábola desde hace mucho, es que el dueño de esta viña tenía empleado. De hecho, tenía un mayordomo al que llamó para que hiciera los pagos. Pero él mismo iba a buscar a los trabajadores. No mandó a nadie por él. Y sin duda, cuando tuvo que venir Jesús, vino. Y cuando nos tiene que llamar, nos llama Él mismo. Sin duda, damos gracias a Dios por nuestros hermanos, por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por quienes dirigen la alabanza, pero ninguno de ellos nos llamó. El que nos llama es Dios mismo. Y no solo nos llama, sino que el segundo detalle que podríamos mencionar es que en algún momento, si miramos la actividad del dueño de la viña, parece más ocupado y preocupado por contratar y buscar trabajadores para su viña que en el trabajo mismo. De hecho, como decíamos antes, no hay una evaluación de la productividad, por decirlo así. No dice vos en realidad estuviste desde temprano pero no trabajaste mucho, o vos llegaste tarde y entonces mejor no te pago todo, o no te pago el denario que les doy a los demás temprano. Evidentemente el dueño de esta viña estaba más ocupado en buscar trabajadores y proveerles el sustento. De hecho, como decíamos al principio, un denario es lo que necesitaba una familia por día y no tuvo problema en pagárselo a todos los que fueron a la viña, por supuesto. Y no hace mucho, un domingo de hecho había escuchado el sermón como de José Luis en ese caso,
había escuchado otro sermón, porque de vez en cuando los domingos escucho más de un sermón, y me sorprendió que el Señor me habló con una canción secular. Usó una frase de esa canción que decía: me estoy dando por vencido con vos. Y lo que el Señor me llamó la atención en ese momento fue: esa canción podrá decir que se están dando por vencido con alguien, pero Dios no se da por vencido nunca con nosotros. Y no dejo de dar gracias a Dios por eso. Y en términos de la parábola, Dios o al Señor de esta parábola, al dueño de esta viña, no le importó si llegó a última hora, o si estuvo o no desde temprano, o si soportó o no el calor del día, o si trabajó bien o mal, o si vino solo por la plata, por estos que decían: yo fui contratado por un denario. Este Señor no se dio por vencido y a todos les pagó. Quizás en forma más religiosa podemos hacer una lectura de: a Dios no le importa cuán pecadores somos, no importa si ahora vos mismo te sentís un pecador, o más específicamente si mentiste o robaste o te peleaste con alguien, o tu familia está muy mal, o ya incluso has perdido un montón de cosas. Dios no va a renunciar. Y si tiene que salir temprano, va a salir temprano. Y si tiene que salir al mediodía, va a salir al mediodía. Y si tiene que salir al final del día, va a salir al final del día. Porque Dios no renunció y no renuncia a vos. Nada de esto significa que Dios acepta el pecado, o que cambia las leyes, o que se acomoda a la situación histórica. Significa que Dios sigue saliendo y llamando. Y finalmente, algunas veces asociamos esta parábola y algunas otras parábolas también solo a la salvación, solo a quienes no conocen a Dios y son invitados a conocerlo y a trabajar en su viña. Pero deberíamos recordar que a Dios no se le acaba la gracia, no se le termina con la salvación. A Dios no dice: ahora están en la viña, ya van a ver. En realidad la gracia de Dios permanece intacta. Y en este sentido, para los que queremos hacer lo que Dios quiere y no siempre nos sale, para los que queremos servir al Señor y no siempre servimos, Dios tampoco se da por vencido con nosotros. Y Dios nos sigue buscando. Y ahora ya no importa si confundiste o confundimos dar testimonio con ser famoso, o con tener muchos seguidores en alguna red social, o incluso con grabar un sermón. Dios sigue teniendo misericordia para nosotros aunque estemos confundidos. Y Dios nos sigue llamando aunque estemos confundidos. Incluso a Dios, de vuelta, tampoco le importa si, en términos de su gracia, tampoco le importa si caemos en pecado, porque no somos perfectos y lamentablemente nos equivocamos. No importa si a veces nos autoperdonamos algún pecado diciendo: no es tan importante. O como si a veces decimos: bueno, esto lo hago, me olvido un ratito que soy hijo de Dios y lo hago, y después me acuerdo de vuelta. Aunque nos equivoquemos de esa manera, la gracia del Señor sigue llamándonos. No para avalar la conducta, sino para rescatarnos a nosotros. Y en última instancia, no importa incluso si renunciamos nosotros mismos y nos damos por vencidos. Dios no se da por vencido. Ni con vos, ni conmigo. Porque si hay una cosa que puedo decir por experiencia, es que Dios no se dio por vencido conmigo. Ni se da por vencido conmigo. Porque Dios sigue teniendo en pie, intacta, como el primer día
su gracia. Si querés venir a la viña, Dios te sigue llamando. Y si ya estás en la viña y por ahí te confundiste, también Dios te sigue llamando. Yo te invito a orar ahora y que el Señor esté hablando de nuestras vidas. Padre Celestial, gracias porque tu gracia ha estado en pie desde el principio, Señor. Así como llamaste a Adán y le preguntaste, ¿dónde estás? Vos nos llamás hoy y tu mano sigue extendida para nosotros, Señor. Gracias, Dios, por poder reconocer que sos vos el que nos ha llamado. Gracias, Señor, por poder reconocer que sos vos a quien también has llamado a otros alrededor nuestro. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que si ahora está alguien mirando y escuchando esto y vos lo estás llamando, pueda escuchar tu voz, Señor, y pueda ser como aquellos obreros que fueron aunque estaban incluso los últimos, abandonados en una plaza, porque vos no los abandonaste, Señor, y vos los llamaste. Bendecí, Dios, a quienes están oyendo esto. Si querés venir a su viña, podés repetir esta oración conmigo. Señor de la viña, Dios Padre, gracias por llamarme. Te pido que perdones mis pecados, que seas vos, Señor, el que esté acompañándome a partir de ahora en tu viña, en el lugar que vos tenés para mí, en el lugar al que vos me estás llamando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Yo le pedí a unos hermanos que cantaron una canción que es muy conocida y muy tradicional, así que a partir de ahora se va a reproducir esa canción. Podemos escucharla, orar, cantarla junto con nuestros hermanos que la van a cantar, lo que sea. Que el Señor les bendiga. No se vayan después de la canción porque está lo de los chicos, así que allí también hay para ellos como para todos. Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, infeliz salvo, fui ciego mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Gracia me enseñó a temer su ahuyento. Oh, cuán precioso fue mi ser, me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción yo he tenido
siglos.